Me designó, me dio el privilegio de poderles predicar el día de hoy sobre una palabra que el hermano César mencionó: misericordia. Créanme que es una palabra difícil de entender, difícil de entender. Uno dice: el Señor tiene misericordia de mí, el Señor por su misericordia me tiene aquí parado, el Señor por su misericordia me tiene con vida. Pero entendemos que es la misericordia de Dios. Aparte de hablar de la misericordia, yo quiero, tal vez los de la vieja guardia, los contemporáneos me van a entender de una película que se llamaba 12 al patíbulo. Si la vieron, esta película está basada en la experiencia de 12 personas que están condenadas a muerte y que van a ser fusiladas en un proceso que les están llevando. Y el problema es de que uno por uno va pasando y lo van fusilando, uno por uno va pasando y lo van fusilando. Yo me imagino qué estarían pensando cuando ya quedaban 5 o 7. Yo pienso que el pensamiento era: ¿qué hora me toca? Y todos trataban de defenderse, de argumentar, pero sin embargo seguían pasando y seguían pasando, hasta que el último lo ampara y sale con vida. Pero imagínense, 11 gentes antes, 12 al patíbulo, así se llama la película. Y usted está consciente que 11 ya los mataron y que usted es el último y que le toca el día de mañana. ¿Qué tendrá que ver esto con la gracia? Yo quiero decirles que la gracia tiene que ver mucho con esto, muchísimo con esto. En Romanos 6:23, si me acompañan por favor. Si alguien con voz de trueno me pudiera ayudar con la lectura, sería formidable. Romanos 6:23. Amén, hermano. Dice la santa palabra: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entregado a la cama. Amén. La paga del pecado es muerte. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos vivos? Todos estamos vivos, ¿sí? ¿Sí? Todos estamos vivos. Mas la paga del pecado es muerte. ¿Hay aquí algún santo? ¿Hay aquí algún santo? ¿Alguien que no peque de pensamiento, de obra y omisión? ¿No? Todos pecamos. Todos pecamos. En los tiempos de Moisés decían, y por el constante pecar, ¿esa es la palabra? Sí. Pecaban de continuo, es la palabra. Pecaban de continuo. Y no lo hemos dejado de hacer. ¿Tiene misericordia el Señor? ¿Tiene misericordia el Señor? O sea, todas las mañanas son nuevas sus misericordias, y también vamos a hablar de eso en particular. Ahora, lo que yo quiero decirles es que el tema de misericordia, por lo menos nos llevaría un año a hablar de misericordia. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay 401 citas que nos habla sobre misericordia. Y entender el término misericordia, hermanos, yo pienso que tendríamos que tener la mente de Dios para comprender.
entender. La paga del pecado es muerte. Esto lo afirma la Biblia. Ustedes lo leyeron claramente. ¿No se han preguntado si estamos vivos y si somos pecadores? Es por misericordia, hermanos. Es por misericordia. Ahora bien, nosotros usualmente cuando oramos pedimos misericordia. Tenemos la costumbre de elevar oraciones y pedirle al Señor misericordia. Pero pedimos misericordia para nosotros. Si uno consume misericordia, si uno pide misericordia, si uno se alimenta de misericordia, ¿uno qué tiene que ser? Misericordioso. ¿Sí? Uno tiene que reproducir lo que uno está pidiendo. Desafortunadamente no lo hacemos. Y vamos a entender qué es la misericordia. Que el Señor me dé a mí la revelación para podérselas transmitir. La misericordia no es no justicia ni injusticia. Es difícil de entender. Injusticia versus no justicia. Volvamos nuevamente a Romanos 6:23. El pago del pecado es muerte. En todos los países del mundo, o al menos en los países civilizados, hay penalidades. Usted comete un hecho que transgreda la ley, ese es el término, transgredir la ley. Usted tiene que pagar por esa transgresión, ¿sí o no? Si en un lugar dice que 60 kilómetros es la velocidad máxima, usted tendría que respetarla. Porque si hay un agente de tránsito, que Dios bendiga a los agentes de tránsito, y usted va a 80, él lo puede sancionar a usted. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ellos tienen la autoridad. Ahora, cuando alguna persona infringe la ley, debe entonces pagar alguna penalización, ya sea monetaria. En algunos países hay servicio social, prisión o en algunos casos la pena de muerte. ¿Sí? Aquí en Guatemala está derogada la pena de muerte, pues, o sea, está el pacto de San José que evita que se aplique la pena de muerte. Pero si algunos recuerdan el tiempo del general Ríos Montt, él condenó o él hizo efectiva la pena de muerte a tres transgresores de la ley. Miren, fue bien contradictorio, bien conflictivo eso, porque 2 días, creo que posteriores, venía el Papa y el Papa les había pedido indulgencia, pero la cuestión es de que los fusilaron. La pena de muerte en Estados Unidos está vigente en algunos estados. Yo escuchaba el testimonio de una persona que es latino, es mexicano, que está en el corredor de la muerte y tiene 22 años, hermanos, de haber sido condenado. ¿Será vida esos 22 años? Estar pensando que mañana me toca. No, esa es una angustia. Yo siento que preferible sería que le aplicara la pena de muerte y él descansa de sus pensamientos, él descansa de esa lucha. Pero sin embargo, él decía, cada día es nuevo. Y le doy gracias al Señor por este día. Y al día de mañana pues traerá su propio afán, ¿va? Si me toca, me toca.
A lo que yo voy, hermanos, es que la misericordia de Dios es algo que nosotros todavía no entendemos y le damos poco valor. Usted como papá deja que su hijo transgreda la ley. ¿No? ¿Qué hace? Habla, corrige. Y si no, pues utiliza la vara. ¿Sí? Y el Señor, en su infinita misericordia, ¿con quiénes ha usado vara? Con muchos necios. Con muchos necios, hermanos. ¿Sí? Con muchos necios. El pecado es una ofensa contra Dios. Y si es una ofensa contra Dios, nosotros estamos transgrediendo la ley. Porque Él nos dejó mandamientos, Él nos dejó estatutos, Él nos dejó un manual de vida, hermanos. Y sin embargo nosotros la transgredimos de continuo, día con día. Con una mentirita así, blanca, rosada, celeste, roja, gris, el color que le quiera poner, hermano, de todos modos es mentira y de todos modos es pecado. Yo en mi ignorancia preguntaba alguna vez si el Señor tenía alguna escala de pecado. Pecado es pecado. Ofensa a Dios es ofensa a Dios. Ahora, no, pues yo al menos el mal que tengo es el chismoso, pues nada más, pero yo no le hago daño a nadie. ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo no? ¿Sí? Yo lo más que tengo es pelar un poquito al pastor, pero es un poquito. No, hermanos, o sea, cuando nosotros caemos al chisme, a la crítica, a la murmuración, estamos pecando. Y no creamos que somos comunicadores santos. Porque a mí me contaron algo, voy y corro a contarlo. No somos comunicadores santos. Ni somos empleados de correos también para llevar y traer noticias. ¿Sí? No somos periodistas. La misericordia de Dios la podemos entender como esa virtud divina por medio del cual Él detiene el juicio de muerte que merecemos como pecadores, hermanos. Es algo que no vamos a entender. Es algo que no vamos a entender. El juicio de muerte está puesto. El pago del pecado es muerte. Y sin embargo, Él en su infinita misericordia viene y detiene el juicio para usted y para conmigo. Todos pecamos de continuo. Todos. De alguna u otra manera. Cuando se habla de pecado, de acción, de omisión, de pensamiento, hermanos, ahí nos envolvió todo. Si Él tiene la capacidad de ¿cómo se llama?, de ser omnipotente, y en medio de todo, Él con la misericordia dice que se deleita, hermanos. Yo me ponía a pensar, yo alguna vez dije, yo no tendría la paciencia de pastor. Yo no sería como el pastor de estar transmitiendo por 3 o 4 o 5. Yo ya hubiera dejado de transmitir, ¿les soy honesto? Yo. ¿Sí? Dios bendiga al pastor por la paciencia que nos tiene. Dice que nosotros somos rebaño, pero rebaño de gatos, creo yo. ¿Ah? Todo el mundo hace lo que quiere y todo el mundo hace. Bueno, el gato es un animal independiente. Pues muchas veces nosotros somos así. Pero el Señor se deleita en la misericordia. Vamos a leer
Miqueas 7:18. Y dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en su misericordia. Hermanos, ustedes han escuchado una frasecita que dice: solo enojado está contento. ¿Sí? Hay gente que solo empurrada está contenta, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Creen que la condición esa de estar enojados es que todo mundo soporte a la persona que vive y sobrevive de esa forma. ¿Sí? Imagínense si Dios fuera así, hermanos. Yo ya me hubiera volado medio de Satanás y la otra mitad camino al patíbulo. ¿Sí? O lo que se hizo anteriormente, tierra arrasada, hermanos. Porque no somos merecedores de esa misericordia. Porque nosotros como seres humanos, nosotros no somos misericordiosos. ¿Sí? La misericordia es algo que todavía nosotros no entendemos y que el Señor tiene claro. Al Señor lo trasladimos día con día, día con día. Y Él se deleita perdonándonos. Él se deleita en esperar a ese hijo pródigo que venga y venga arrepentido, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades ha tenido usted, hermano, hermana? ¿Cuántas oportunidades? Incontables. ¿Sí? Pero la misericordia de Dios lo ha alcanzado. La misericordia de Dios lo ha alcanzado día con día. La misericordia de Dios lo tiene aquí sentado. En lugar de estar en un hospital, en lugar de estar agonizando, en lugar de estar en la cárcel. La misericordia de Dios, hermano. ¿A cuántos de los que estamos aquí o de los que están oyendo, de los que están viendo, han tenido atentados? ¿O han querido atentar por su propia vida? ¿O se han salvado de un tiroteo? ¿Se han salvado de algo pues trágico, de un accidente donde han estado a punto de perder la vida? No es por fuerza humana, no es porque yo sea pilas. ¡Hala, qué suerte! Cerquita me pasó el carro. No, hermano, no es suerte, es la bendición y es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos salva, la que nos ha tenido con cuidado. Amén. Ok. Hermanos, si ustedes pensaban que hoy iba a ser masaje, no es masaje, hoy es palo. Si el Señor tiene esa virtud como omnipotente que es, como todopoderoso, de podernos darnos oportunidades de continuo, ¿ustedes creen que Dios es misericordia o es juez? Ambas cosas, ambas cosas. O sea que si nosotros seguimos excediéndonos en misericordia, va a llegar el momento en que nos juzgue el Señor. ¿Sí? Nos ha dado tantas oportunidades, nos ha rescatado de tanto,
que si todavía no entendemos, vamos a caer a juicio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es más poderoso? ¿La misericordia o el juicio? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es más poderosa que el juicio. Porque Él nos sigue perdonando, porque Él nos sigue dando oportunidades. Porque esta dura cerviz que nosotros tenemos, todavía no podemos entender que Él nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. El miércoles en la noche platicábamos en la reunión de varones sobre las edades de Moisés, de Noé. ¿Cuántos años había vivido Noé? ¿Y cuántos años había vivido Matusalén? Y la Biblia nos dice que Matusalén vivió 979 años. Hermanos, ¿cuántos quieren vivir 979 años? Gloria a Dios si nos diera esa edad. ¿Sí? Porque imagínense cuánta sabiduría, cuánto conocimiento podríamos nosotros adquirir. ¿Sí? Sería asombroso. Pero las edades fueron cambiando. Las edades se fueron acortando. Cada vez menos y menos. ¿Cuántos años dice la Biblia que vivirá el más robusto? 80. Y hay otros que, bendito sea, y por su misericordia tienen más de 80 años. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Nosotros hicimos un ejercicio la vez pasada y repartimos 80 monedas a cada uno de los que estábamos en una reunión. Y habían jóvenes, ¿qué? ¿Adultos mayores? No, jóvenes, un poquito más jóvenes y otros más jóvenes. Pero a todos se les dio su puñito de monedas de 80 monedas. Y de ahí el que estaba moderando esto dijo: hágame favor, retire el número de monedas de acuerdo a sus años. Entonces vinieron muchos y comenzaron a retirar, ¿verdad? Y comenzaron a quedar unos altos, otros bajitos, otros más bajitos y otros que apenas el sencillo les alcanzaba. ¿Sí? Hermano, la vida es como una tarjeta de crédito. El Señor nos la dio y nosotros la gastamos como queramos, como se nos pega la gana. Y el Señor en su infinita misericordia nos respalda esa deuda de la tarjeta de crédito, hermanos. Él nos respalda, nos cuida y nos guarda, nos protege y nos libra. Si nosotros los padres de familia buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Sí? Que por su misericordia envió a su único hijo a morir y padecer en la cruz, hermanos. Solo pensemos eso, o sea, miren, eso es algo que humanamente nosotros no lo podemos comprender. Tenemos que tener revelación del Espíritu Santo para entender el tamaño de misericordia que el Señor tiene para con nosotros. ¿Amén? Ok. El Dios que tenemos es literalmente incomprensible. Porque Él no ama el pecado, pero ama al pecador. ¿A cuántos de nosotros el mensaje, la palabra del Señor nos llegó antes de que nosotros llegáramos a los pies de Él? O sea, a usted le
hablaron del Señor y usted dijo, no, yo no estoy preparado? Al menos yo lo hice. Yo dije, mira, dame un tiempo, déjame que me prepare. Mira, yo así como estoy no puedo llegar a los pies del Señor. Mentira del enemigo, hermanos. Usted puede llegar en cualquier momento. Usted puede llegar limpio, puede llegar sucio, puede llegar asqueroso, puede llegar sacado de la cloaca más profunda, que el Señor lo va a recibir. ¿Sí? Pero nosotros en nuestro pensar creemos que tenemos que estar inmaculados para llegar a la presencia del Señor. Aquí no habemos santos. Aquí habemos personas que estamos en proceso. ¿Sí? De restauración. Todos nos estamos restaurando, hermanos. Todos nos estamos restaurando. Pero ¿qué pasa? Si alguien está viendo en las redes y me conoce, dirán, ese pastor está loco, ¿cómo pone a Carlos Porres a predicar? Si ustedes lo conocieran, si ustedes supieran qué hizo. Hermanos, el Señor restaura. El Señor restaura. Amén. El Señor restaura. ¿O no los ha restaurado ustedes, hermanos? Por su gran misericordia. Por su gran misericordia, hermanos. No menospreciemos eso. Dios es un Dios de oportunidades. Nuevas son sus misericordias. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora bien, nosotros fallamos continuamente, pero Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Y para siempre su misericordia, hermanos. Es algo que nosotros debemos aprender. Preferir la misericordia, la compasión, el perdón antes del enojo, del odio y la rencilla y el juicio. ¿Cuántos de nosotros hacemos juicio, hermanos? ¿Cuántos de nosotros juzgamos? ¿Cuántos de nosotros condenamos? Ay, no, pastor, ¿cómo puso a predicar a ese? No, pastor, él no tuvo revelación. ¿Sí? O nosotros allá, no, yo soy más pilas, porque no me pone a mí. Hermanos, yo sé que todos tenemos la capacidad y el Espíritu Santo y el Señor nos fortalece y nos da esas capacidades. Hermanos, no somos quienes para juzgar, si tenemos un Dios bueno que no nos juzga. Pero sin embargo nosotros juzgamos al vecino, juzgamos al familiar, juzgamos a cualquier personaje. Si un pastor cae en desgracia, hacemos leña del árbol caído y juzgamos y somos inquisidores y condenamos. No, para ser evangélico como este, ¿para qué quiero? No, Señor, si no es Él, es Dios el que actúa a través de nosotros. Es Dios el que hace el cambio siempre y cuando usted quiera, hermano. Si usted no quiere aceptar las misericordias de Dios, espere juicio. Usted es uno de los que va al patíbulo. Y suena fuerte, pero la palabra es clara. Y la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos de los huesos. Yo los veo desde aquí, están bien contentos. Hermanos, ¿qué otra manera tiene Dios para mostrar su misericordia para con nosotros? Y es la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Dios no quiere que se pierda nadie. Y Dios es pastor. ¿Sí? Y deja 99 ovejas por ir a buscar a la número 100 que se había perdido. ¿Sí?
Usted, yo y todos los que estamos aquí hemos sido esa oveja número 100, hermanos. ¿Sí? Descarrilados, perdidos, sin brújula, sin quien le diga venga, haga, traiga o siga, sin rumbo. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas. El Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas. Hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos aceptado, o Él nos ha aceptado a nosotros como nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho esa confesión? ¿Todos? ¿Sí? Y todavía sí le fallamos. Y todavía sí le fallamos. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Aleluya. No es porque seamos pilas, hermanos. ¿Sí? No es porque seamos los mejores. No es por obras. No es porque yo soy bueno. Porque hasta el más malo es bueno. ¿Sí? Mire, yo estuve leyendo la vida de Pablo Escobar Gaviria. La leí, no vi cómo se llama la serie, porque ya la serie es otro rollo. Pero Pablo Escobar Gaviria, un capo del narcotráfico, que mató a más de 3,000 y pico de gentes en distintos atentados, coches, bombas, de qué sé yo, en distintas formas. Pero él era bueno. Construyó colonias comunales, construyó canchas multiusos, construyó escuelas, construyó hospitales, centros de salud. Hay malos buenos y hay buenos que son malos, ¿sí? ¿Sí? Entonces no creamos nosotros que por nuestros méritos, por la familia en que nacimos, nosotros tenemos ganado todo, hermanos. No es cierto. Es amor, es misericordia, es bondad. La palabra misericordia la expresa con extrema bondad, mega bondad. O sea, lo más grande de la bondad. ¿Cuán bondadoso es usted, hermano? La misericordia de Dios es perdón. Vamos a leer Nehemías 9:17. Y escuchen esta palabra, porque esta palabra es el profeta Esdras, creo yo, el que está, ¿cómo se llama? Sacerdote Esdras, el que está, ¿cómo se llama? Confesando los pecados de Israel. Y dice, bueno, pero esto es el Antiguo Testamento, no se parece en nada a nuestro tiempo, nada, no tiene ninguna similitud. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión, y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Pero tú, Dios, que perdonas, clemente y piadoso,
tardo para la ira, para la ira grande misericordia. y grande misericordia. Amén, hermano. ¿Por qué no los abandonaste? Es un sacerdote el que está diciendo esto, hermanos. ¿Sí? El pasaje de... Voy a ver si me acuerdo. El que se lo comió el pez, ¿cómo se llama? Jonás. Jonás tenía una misión. El Señor le había puesto una misión y era ir a predicar a Nínive. Pero Jonás no quiso, y Jonás tenía sus razones. En Nínive vivían los asirios, que eran los que tenían asolado al pueblo de Israel, lo tenían en esclavitud. Entonces, como todo ser humano rencoroso, dije, ¿cómo voy a ir yo a predicar a los asirios? Pues que se los truenen, es gente mala, ¿sí? Y ustedes conocen el relato bíblico este. Yo quiero caer a algo donde dice que él predicó por 3 días en la ciudad. Me imagino que era una ciudad bien grande, pues para 3 días de prédica. Y dice que los que vivían ninivitas se arrepintieron, se pusieron en ayuno, en oración. Y hasta el buey, el chucho, el loro y todos los seres vivos que estaban en Nínive ayunaron. Porque el Señor ya, el pecado había llegado a tal extremo que era de volárselos. Y dice que vino este profeta y se sentó en la llanura a esperar el juicio de Dios, a que cayera fuego del cielo, a que fueran consumidos los ninivitas. Y dice que pasaron 3 días y que él estaba a la sombra de un árbol y que un gusano se comió las hojas, y se lo estoy parafraseando así, una calabacera. Y la cuestión es que se quedó sin hojas y él se sintió incómodo y toda la cuestión, ¿va? Y al final le dice, Señor, ¿por qué no mandaste fuego, pues? ¿Por qué no te los volaste? ¿Por qué no te los echaste a todos? Y le dice, yo sabía que si yo venía aquí, tu grande misericordia los iba a salvar. ¿Sí? Y el Señor ha tenido misericordia, hermanos. Pero esto no se parece en nada a nosotros, porque en nosotros, ¿será que ha hecho maravillas? ¿Será que hemos escuchado de continuo la palabra del Señor? ¿Será que sigue haciendo maravillas y prodigios? ¿Sí? Y sin embargo nos endurecemos. Tener un Dios que perdona, que sea clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Amén, hermano. Cuando nosotros decimos tardo para la ira, eso quiere decir que en un momento va a llegar a ira al Señor. ¿Sí? Cuando nosotros sobrepasemos ese límite, hermanos, y estemos en la presencia del Señor, y sea pasada toda nuestra película, todo lo que hicimos, todo lo que dejamos de hacer, y estemos clamando, Señor, Señor, no los conozco, ¿no? ¿Sí? No los conozco, porque nos ha dado oportunidades de continuo, porque Él, su misericordia ha sido día tras día. En el Salmo 103, vamos a leer 14 y 13. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Qué somos, hermano?
¿Sí? Somos polvo. Algunos entacuchados, otros con corbata, otros con marcas, con etiquetas, con pantalones carísimos, con zapatos carísimos. Al final somos polvo, hermanos. Al final somos polvo. ¿Sí? Ana Claudia decía, del Señor son las cosas, el Señor nos provee, el Señor nos da la inteligencia, nos da cómo producir. Porque Él conoce nuestra condición, hermanos, que somos frágiles. Él sabe que de continuo pecamos. Pero también Él nos da herramientas, Él nos da instrumentos para que nosotros podamos seguir adelante. Porque esto no es para superhéroes. Si no, aquí estuviera Superman predicando. ¿Sí? Y ahí la Liga de la Justicia. Amén. ¿Sí? Es para hombres comunes y corrientes como nosotros. Es para hombres que han tenido el privilegio de conocer al Señor, de escuchar su palabra y de que pese a que nuestra condición es frágil, estamos en el camino del Señor, que no somos limpios, pero que estamos tratando de ser mejores día con día. ¿Sí? Yo le decía al pastor, con pasos pequeños se llega lejos. ¿Sí? A mí póngame a correr 500 metros y no le llego ni a los 100. Porque mi condición no lo permite, mis rodillas ya no aguantan. Pero si nos vamos caminando, tal vez llegamos al baúl. Cansados, pero llegamos al baúl, hermanos. ¿Sí? La vida del cristiano son paso tras paso tras paso. Y si nos quedamos parados, la misericordia del Señor nos va a detener, nos va a sostener y nos va a decir, vamos, vamos, camina, adelante. Porque la palabra del Señor nos motiva. La palabra del Señor es eficaz. El Evangelio cambia. Y usted me dirá, no, lo que está escrito no se cambia, no. Cambia vidas, cambia mentalidades, cambia familias, cambia gobiernos, cambia naciones, cambia el mundo. El Evangelio tiene poder, hermanos. Un libro que fue escrito hace un montón de años y todavía sigue vigente. Amén. Yo quisiera hablar de misericordia, como les digo, nos llevaría todo el tiempo al mundo. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es de que a tanta misericordia que el Señor nos ofrece día con día, nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido, en donde nosotros día con día tratemos la manera de ir venciendo esos pecados que nos hacen caer. El pecado son como las zorras pequeñas. Nosotros no le damos importancia. Alguien decía, si a usted le gusta el chisme, por ahí le va a entrar. Si a usted le gustan las mujeres, por ahí le va a entrar. Si a las hermanas les gustan los hombres, por ahí les va a entrar. Si les gusta perder el tiempo, por ahí va a entrar. El pecado no se va a detener. El enemigo no se va a detener hasta que usted peque y peque y peque y peque y su corazón se endurezca y se le vuelva callo y usted ya no sienta nada, hermanos. ¿Cuántos de ustedes sienten la alabanza? ¿Cuántos de ustedes sienten la adoración? ¿Sí?
Su corazón todavía no está duro. Ese corazón es un corazón de carne, un corazón que necesita del Señor. Alguien me decía, es más fácil vivir sin Dios, porque no tenés arrepentimiento, no tenés conciencia. Quiten a Dios de su corazón, hermanos, y a ver cómo les va. Quítenlo y a ver cómo les va. Comiencen a creer que ustedes son humanistas, que ustedes pueden hacerlo todo, y eliminen al Señor de su corazón y a ver cómo les va. El Señor tiene misericordia, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener un arrepentimiento sincero. Hermano Marito decía algo. Ya nos pusimos a cuentas. ¿Qué es ponerse a cuentas? ¿Qué es ponerse a cuentas? ¿Usted está a cuentas, hermano? Hermano, ¿están a cuentas? ¿Ustedes han confesado al Señor sus debilidades, sus flaquezas? ¿Ustedes se han reconciliado con el Señor? ¿O somos de aquellos necios que nos peleamos con Él y que le echamos la culpa? Yo recuerdo el pasaje del rey David, donde llega el profeta y le dice, no mucho recuerdo, pero es de la ovejita, y le dice que un pastor tenía, qué sé yo, 100,000 ovejas, no recuerdo el número exacto, y viene y le roba, dice, a un hombre, la única oveja que tenía, que la cuidaba, que la alimentaba, que tenía todos los cuidados para con él. Y le pregunta al profeta, ¿qué harías? ¡Vive Dios! Dijo que se le quitaría la vida. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, vive Dios, que yo no soy culpable? Vive Dios, que este tiene más pecados que yo. Vive Dios, que yo me he guardado, yo me he cuidado, yo he protegido, yo he hecho, y este pecador, vive Dios. Hemos puesto a Dios de testigo, hermanos. Hemos juzgado sin tener la capacidad de poder investigar. Hemos chismoseado, hemos hecho de todo, hermanos. Hemos sido jueces, hemos sido inquisidores. Y vive Dios. Vive Dios con su infinita misericordia en cada uno de nosotros, hermanos. Pues espero que así sea, que el Señor siga teniendo esa misericordia día con día. ¿Sabe cuál es el problema? Que ni usted ni yo somos eternos. Y las misericordias son nuevas cada día. Pero usted no va a estar todos los días. Usted va a ver un momento que va a morir igual que todos. Y si usted no ha comprendido la misericordia del Señor, se va a ir a tostar habas acá abajo, hermanos. Amén. El Señor, dentro de su infinita misericordia, nos corrige. ¿Sí? ¿A cuántos nos ha llegado la corrección del Señor? ¿A cuántos?
¿Por necios? ¿Sí? ¿Por tomar decisiones erróneas? ¿Por saber, por creer que sabemos más que nuestros papás? ¿Por creer que somos más pilas que la misma Biblia? ¿Sí? ¿Hemos tenido corrección? ¿Sí? Yo recuerdo, no tengo cómo sabe la palabra exacta, pero cuando a uno lo ponen cuando uno comete un error y la iglesia lo ponía ahí, disciplina. Una palabrita que no mucho se me queda, no sé por qué. Pero antes en las iglesias se acostumbraba que al que ponían en disciplina, ¿dónde lo ponían? Hasta atrás, o a veces hasta adelante, ¿sí? O sea que todos los que están adelante están en disciplina. Miren, es como cuando estudiábamos, los que ya somos mayorcitos. Pero, ¿qué le hacían a uno cuando uno no llevaba las tareas? Debajo de la campana, ¿sí? O le ponían orejas de burro, ¿sí? Y en un rincón. Imagínense qué estigma para uno. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si nos ponemos a pensar ese tipo de castigos, o sea, que toda la clase lo viera uno como orejas de burro. Era para que lo calificaran, ¿va? ¿Sí? O bajo la campana en horas de recreo, Padre la gloria, y todo el mundo salía y uno ahí firmes bajo la campana. Ahora ya no se acostumbra a eso. ¿Sí? O que el papá le dijera: maestro, usted está autorizado para corregir a mi hijo, y tenían unas reglas como de este pelo, y el maestro llegaba y pa, 3, 4, 5 reglazos y vamos. Cuidado, y uno llegaba a su casa a quejarse. Corrección, era corrección, ¿sí? Disciplina. Disciplina. Y la misericordia, no había misericordia, era juicio, ¿sí? Es como ponerlo en disciplina y usted está hasta ahí atrás y ya no participa en nada. Hermano, si está caído el hermano y lo pone hasta atrás, más fácil que se vaya por la puerta. Es más fácil, está más cerca de la puerta. La disciplina tiene que ser con amor. La disciplina tiene que ser con misericordia. Ahora, tampoco como, Señor es misericordioso y su misericordia son nuevas cada día. Sigamos pecando, sigamos de rollo, sigamos en el mundial. Eso es menospreciar la sangre que nos limpia y nos lava de pecado. Es menospreciar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es tenerlo por poco. La condición de cada uno usted la sabe. Usted sabe cómo está. Usted sabe cómo viene. Usted sabe cuánto ha gastado de esa tarjeta de crédito. Usted sabe cuánta misericordia el Señor ha tenido para con usted. Y nosotros no somos agradecidos. Somos muchas veces como nuestros hijos, que nuestros hijos piensan que todo es por añadidura. Todo. Y usted les tiene que comprar de lo primero a lo último, porque es por añadidura. Pero no saben el sacrificio que hacen los padres. Yo no sé si a ustedes los han juzgado por no manejar estos aparatitos o los teléfonos así al 100. ¿Sí? Y no tienen misericordia a los güiros para tratarlo a uno. A la papa. ¿Y no sabes eso? No, si no es, nosotros nos tenemos que adaptar a esto. Ellos ya nacieron con la tecnología.
¿Sí? Pero por estos ignorantes, que somos sus padres, están bien, tienen comida, tienen techo, tienen transporte, tienen de todo, hermanos. Igual es nuestro papá Dios. Por Él tenemos de todo. Es bondadoso, es amoroso. Amén. Amén. Y nos da oportunidades día con día. Y el sol sale para todos. El sol no sale solo para los ¿cómo saben? Los bien portados, para todos. Y nos da alimento diario. Y tenemos salud. Tenemos trabajo. Tenemos techo, tenemos vestido. ¿Qué más le pedimos a la vida, hermano? Ya son nuestros propios afanes. Yo platicaba con alguien y le decía, mira, me dijo, a mí el Señor me ha bendecido grandemente, vos. Tengo 300 caballerías y voy por 200 más. No es una cuerda, no es un lotecito de 10 por 20, un montón de tierra. ¿Sí? ¿Y tu vida cómo está? Ah, desordenada, papá, pero pisto tengo. Para seguirla desordenando, exactamente. Y a veces nosotros juzgamos eso y decimos, Señor, si yo me he portado bien, si yo soy servidor, si yo predico, si yo estoy en la iglesia, si a mí me convocan, yo estoy, y estoy, Señor, sí, Señor, a la orden en cada momento. Y este tiene de todo, yo no tengo nada. Sí, lo hemos dicho, lo hemos pensado, pero el Señor, de todo lo que nos da, así nos va a exigir un día. Si nosotros no caemos a un genuino arrepentimiento, si nosotros no caemos a reconocer que lo que Él nos da es fruto de su amor, de su misericordia y su gracia. ¿Qué es la gracia? El favor no merecido. Lo que nosotros no merecemos, esa es gracia. Misericordia, una mega bondad que tiene el Señor y que se complace en eso, hermanos. Por eso es que dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Amén. Hay fiesta en el cielo. Porque es un dolor menos para el Señor, un dolor menos de cabeza para el Señor. La actitud de arrepentimiento nos lleva a que nosotros reconozcamos el poder del Señor en nuestras vidas. Proverbios 28, 13. Y escuchen esto, qué interesante es. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahí está el alcance, amor. Yo creo que es respuesta para muchas cosas que nosotros a veces clamamos y no hay respuesta. ¿No nos hemos puesto cuentas? El que encubre su pecado no prosperará. Estamos hora y hora y hora y hora y va a orar y orar y orar y orar. Y a veces pasan 10, 15, hasta 20 años. No hay respuesta. Porque nosotros encubrimos nuestro pecado. Porque nosotros no lo hemos confesado y no nos hemos puesto a cuentas. Mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. No basta con aceptar que somos malos y que hemos hecho cosas indebidas. Hay que cambiar el rumbo. Dijera un amigo, hay que dar un giro de 360 grados. No quedamos en lo mismo. Hay que dar un giro de 180 grados y comenzar, retomar
desaprender, arrepentirnos, hacer ese cambio, confesar nuestros pecados, no encubrirlos. Y muchas veces nosotros tenemos una apariencia falsa, hipócrita y de apariencias. Porque el hecho que a mí me miren salir de aquí de la iglesia con la Biblia bajo el brazo, ¿será que estoy encubriendo mis pecados? ¿O será que estoy dando un giro de 180 grados? Yo esta mañana los exhorto, hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Estamos en un proceso de restauración. Aquí nadie sabe. Nadie sabe. Porque de una u otra manera nosotros le fallamos al Señor. Lo que sí tenemos que tener en claro es que no debemos de jugar con la misericordia. Hebreos 10, 29. Dice: cuando mayor castigo pensares que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificada e hiciera afrenta al Espíritu Santo. El tiempo de Dios espera para que nos arrepintamos, arrepintamos, debe ser aprovechado, sin jugar con su misericordia. Sería como pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El New York Times sacó un reportaje de un niño que había matado a su papá en Colombia y lo habían asesinado así en una calle muy transitada, y en la misma situación esta que se dio el asesinato del papá del niño, estaba pasando mucha gente. Entonces lo mataron y obviamente, como sabe, de los balazos el Señor comenzó a desangrarse y la sangre comenzó a correr, ¿verdad? Y el niño, entre su trauma de haber visto a su padre morir delante de él, vio que la gente estaba corriendo asustada y estaba pisoteando la sangre del papá. Viene el niño y se tiende sobre la sangre del papá para que la gente que estaba pasando no la pisoteara. Es la actitud de un niño, protegiendo lo elemental, lo básico que es la sangre, que es muy importante. O sea, un hombre sin sangre, una mujer sin sangre, es un cadáver, no tiene vida. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros la pisoteamos, y nosotros la negamos. La misericordia no es un juego, hermanos. El ser cristiano no es un juego. Pongámonos a cuentas. Cada quien sabe mejor que nadie en qué está fallando. Nadie más. Ni porque yo tenga revelación, ni porque yo tenga palabra profética, voy a atinarle a las situaciones que ustedes están viviendo. Usted y nuestro Señor sabe, porque para Él no hay nada oculto. Pongámonos a cuentas y van a ver cómo prosperamos, no económicamente. Muchas veces nuestros pecados son los que nos enferman. Muchas veces nuestros pecados son carcoma a nuestro cuerpo, a nuestro organismo.
no son enfermedades propias del cuerpo, sino que uno con odios, con rencores, con iras, con todo, descompone uno el organismo. Y muchas veces son pecados no confesados. Son cosas que no le hemos puesto al Señor sobre el tapete. ¿Ustedes creen que el Señor se va a asustar? El Señor no se va a asustar. Así sea el pecado más grande. Pero nosotros no podemos ser jueces. Nosotros no podemos juzgar. Nosotros no podemos condenar, porque no nos condena a nosotros, hermanos. Y nosotros muchas veces condenamos. No condenaron a nuestro Señor Jesucristo porque andaba entre ladrones, entre prostitutas, entre lo marginado. Lo condenaron. ¿Sí? Lo condenaron. O sea, y yo no leo una Biblia diferente a la de ustedes. Es una Biblia que todos tenemos. ¿El Señor a qué vino? A salvar lo que estaba perdido. ¿Sí? Pero nosotros no nos pongamos listón de salvos ya y de que, ¿cómo se llama?, caminamos sobre nubes y que no podemos tener contacto con los demás. No es cierto, hermanos. Usted tiene que tener misericordia. Usted no puede condenar. No podemos condenar al homosexual, no podemos condenar a las lesbianas, no podemos condenar a las prostitutas, no podemos condenar a los ladrones, no podemos condenar a los mareros, porque ellos también tienen su tiempo y ellos tienen misericordia también. ¿Sí? Por eso es que les digo que la misericordia no se entiende. Un asesino, ¿será que el Señor tiene misericordia a él? Tiene. Que tenga que cumplir la pena que le impongan, y eso ya son otros 20 pesos. Pero de todos modos el Señor tiene misericordia. El Señor tiene misericordia de todo pecador. Él ama al pecador, no ama al pecado. ¿Cuántos nos gozamos, hermano, porque tenemos un Dios misericordioso? Amén. La palabra nos dice, la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. ¿Nosotros somos eternos? La misericordia sí es eterna. Usted, si no la aprovecha, hermano, se va a ir a acostar habas. Amén. El Señor nos guarde de eso. El Señor nos guarde de eso, hermanos. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Es que si la misericordia de Dios es para siempre, nosotros no sabemos cuándo le vamos a rendir cuentas a Él. Porque todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Si el Señor nos llamara esta noche, ¿sí? Hay un corito que dice, no me recuerdo muy bien, pero bueno, Juan ni lo menciono porque no me recuerdo. ¿Ah? Cuando el Señor pase lista. Ay, Padre de la gloria, si el Señor pasa lista. Pero ¿será que está en nuestro nombre? ¿Será que está en nuestro nombre? Porque nosotros decimos, el nombre está escrito en el libro de cosas de la vida. ¿Sí? Pero somos merecedores. Por su misericordia, sí. Pero si nosotros no hemos tenido un genuino arrepentimiento, hermanos, ni porque pandereteemos todo el tiempo, ni porque dancemos, ni porque alabemos, si nosotros no hemos confesado nuestros pecados y no nos hemos puesto a cuentas con Él y no tenemos un genuino arrepentimiento,
la misericordia no tiene efecto, hermanos. La misericordia no tiene efecto. Porque entonces viene juicio y el hacha está puesta. El arrepentimiento, hermanos, el confesar nuestros pecados, nos va a hacer merecedores de esa misericordia. Amén. 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 Quitémonos el frío, démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Señor, lo bendiga. Aleluya. Amén. Brandon, ven para acá que vas a despedir a